Señor Tyson, aléjese ahora o enfrentará las consecuencias. La voz firme del policía resonaba por el parque, con sus manos sobre el cinturón donde descansaba un arma. Alrededor, el murmullo creciente de una multitud temerosa contrastaba con el sonido agudo de las aves que, asustadas, levantaban vuelo. Tyson, con una mirada impenetrable, permanecía inmóvil, mirando a la gente. En su postura había una mezcla de calma y amenaza silenciosa, como un volcán a punto de entrar en erupción. Mientras los segundos se arrastraban, la tensión aumentaba y el suspenso alcanzaba su punto máximo. Fue en ese preciso momento cuando la escena se congeló, y la narrativa nos transportó de regreso al inicio de todo. Era un día común, como cualquier otro, en un parque que parecía un refugio de tranquilidad en medio del caos del mundo moderno. Familias paseaban, niños corrían tras las palomas, y parejas intercambiaban sonrisas sentadas en bancos estratégicamente colocados a la sombra de árboles centenarios. Un lugar que parecía un cuadro pintado con los colores de la paz. En medio de esa calma, se destacaba una anciana de piel negra y cabello blanco como algodón, sentada sola en un banco. Sostenía en las manos un libro con páginas amarillentas, mientras el viento movía suavemente el vestido floral que llevaba puesto. Había algo en ella que inspiraba serenidad. Tal vez era la forma en que sonreía al pasar cada página o como parecía ajena al mundo que la rodeaba. Pero esta escena tan pacífica estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. Dos policías entraron al parque, sus botas pesadas quebrando el ritmo natural del ambiente. Las miradas se volvieron hacia ellos, pero rápidamente se desviaron, como si todos supieran que nada bueno vendría de esa presencia. La anciana, absorta en su lectura, no percibió los pasos firmes que se acercaban a ella. Cuando finalmente levantó la vista, encontró dos rostros severos mirándola. Sin una palabra de cortesía o explicación, los policías comenzaron a interrogarla de forma brusca. Su tono de voz se elevaba con cada segundo, y pronto las palabras se convirtieron en acciones. Uno de ellos agarró el brazo de la mujer, arrancándola del banco de forma brusca, mientras el otro registraba sus pertenencias esparcidas sobre el banco. La escena, cargada de tensión e injusticia, fue presenciada por varias personas que estaban allí. Sin embargo, nadie se movió. Nadie se atrevió a intervenir. La anciana imploraba con lágrimas en los ojos, tratando de explicar que solo estaba allí leyendo, pero los policías parecían decididos a humillarla. Fue entonces cuando uno de ellos, con un gesto brutal, le puso las esposas en sus frágiles muñecas, obligándola a arrodillarse. El mundo parecía haberse detenido en ese instante. Había algo profundamente perturbador en esa imagen. Una mujer anciana, indefensa, subyugada por el abuso de poder sin motivo aparente, más allá de su color de piel. En ese momento, una pregunta resonó en la mente de todos los que observaban. ¿Y si fuera tu madre? ¿Tu abuela? ¿Cómo reaccionarías? Para quienes solo eran espectadores de esa escena, la incomodidad era inevitable, pero el miedo, la inercia y la excitación mantenían a todos inmóviles, como si el peso de la injusticia fuera demasiado fuerte para que cualquiera lo llevara. Esa indiferencia de la multitud era un reflejo de algo más grande, una sociedad tan acostumbrada a la injusticia que muchas veces prefiere ignorarla en lugar de enfrentarse a ella. Y fue en ese momento de cobardía colectiva cuando surgió una figura inesperada, alguien que estaba a punto de cambiar el rumbo de esa historia. La multitud alrededor seguía creciendo. Personas con sus celulares en mano grababan el incidente, pero nadie parecía dispuesto a hacer algo más que eso. Comentarios bajos resonaban entre los presentes, pero eran palabras vacías, sin acción. Alguien debería hacer algo, decían algunos, pero sin dar el primer paso. Era como si el peso de la autoridad de los policías fuera un muro infranqueable, separando el valor de la comodidad. Y fue exactamente en este contexto de apatía general que apareció Tyson. Estaba allí por casualidad,
aprovechando el día en el parque, intentando reconectar con las simplicidades de la vida después de años de un pasado turbulento. Llevaba ropa sencilla, con una gorra cubriéndole parcialmente el rostro, pero aún así era imposible para quien lo notara no reconocer la leyenda que era. El hombre que ya había dominado el mundo del boxeo y cuya historia de altibajos es conocida globalmente ahora se encontraba ante una escena que desafiaba no solo su moral, sino también su paciencia. Tyson se mantenía alejado, observando la situación con una expresión inicialmente neutral. Sin embargo, al ver el desespero de la anciana y la hostilidad de los policías, algo dentro de él cambió. Sabía que tenía que actuar. Dejando de lado cualquier duda, comenzó a caminar hacia la escena, sus pasos firmes atrayendo miradas. La multitud que antes ignoraba la presencia del exboxeador ahora murmuraba con una mezcla de sorpresa y expectativa. ¿Qué haría él? Al acercarse, Tyson mantuvo la calma. No había agresividad en sus movimientos, solo la firmeza de alguien que sabía lo que estaba a punto de enfrentar. Se detuvo a pocos metros de los policías, analizando la situación con cuidado. La anciana, aún arrodillada, lo miró con ojos llenos de esperanza, como si su presencia ya fuera un alivio. Los policías, sin embargo, se giraron inmediatamente, sus miradas encontrándose con las del excampeón mundial. «Señores», comenzó Tyson, su voz baja pero cargada de autoridad. «Esto parece más un abuso que un acto de justicia». La frase, tan simple, fue como una chispa en un ambiente ya inflamable. La tensión en el aire se intensificó, y uno de los policías dio un paso al frente, claramente incómodo con la intervención. «Esto no es asunto suyo. Aléjese ahora». Tyson no se movió. Sus años en el ring le habían enseñado mucho sobre leer el comportamiento humano, y sabía que, a pesar de la confianza forzada, esos hombres estaban inseguros. Tal vez por la multitud creciente, tal vez por el hecho de que estaban ante un ícono que podía exponer sus acciones de manera devastadora. Pero eso no le importaba a Tyson. Lo que importaba era hacer lo correcto. «Ustedes necesitan escuchar lo que ella tiene que decir», continuó, señalando a la anciana. «Ella es una señora indefensa, no una amenaza. Ustedes son agentes de la ley, no sus verdugos». Con cada palabra, la multitud parecía ganar un poco más de coraje. Los comentarios que antes eran susurrados ahora se volvían más audibles. «Tiene razón. ¿Por qué la están tratando así?». La presencia de Tyson estaba transformando el silencio de la pasividad en un coro de apoyo. Los policías, sintiendo la presión, intentaron mantener el control. Uno de ellos, más agresivo, dio otro paso hacia Tyson, diciendo: «Estás interfiriendo en una operación policial. Vamos a arrestarte también si no te vas ahora». La amenaza flotaba en el aire como un veneno, pero Tyson, con la calma de un veterano en batallas intensas, respondió: «Entonces hazlo. Pero no me voy a ir hasta que dejen de humillar a esta mujer». Este momento marcó el punto álgido de la escalada de tensión. La multitud, ahora completamente del lado de Tyson, comenzó a exigir justicia en voz alta. Gritos como «suéltala» y «déjenla en paz» resonaron por el parque, y los policías se dieron cuenta de que estaban en desventaja moral y numérica. El silencio inicial se había transformado en una tormenta de indignación colectiva. Tyson, por su parte, aprovechó el momento para dar una lección que iba más allá del incidente. Volviéndose hacia la multitud, dijo en voz alta: «Ya no podemos quedarnos parados viendo cosas como esta. Es nuestra responsabilidad luchar contra la injusticia, sin importar el costo». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y gritos de aprobación, mientras los policías intercambiaban miradas nerviosas, claramente sin saber cómo proceder. En este punto, el conflicto ya no era solo sobre la anciana o sobre Mike Tyson. Era un enfrentamiento entre valentía y opresión, entre la voz del pueblo y el abuso de poder.
Tyson se había convertido en el catalizador de una transformación en ese parque. Pero el desenlace aún estaba lejos de ser definido. El parque entero parecía haber contenido la respiración. Cada persona allí estaba en suspenso, observando el enfrentamiento que se desarrollaba. Los dos policías, antes confiados en que podían controlar la situación, ahora estaban tensos. Uno de ellos, más nervioso, puso la mano en la funda de su arma, un gesto que fue inmediatamente percibido por todos los presentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Tyson permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el policía. No había miedo en su rostro, solo una determinación inquebrantable. Sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar algo irreversible. Con un tono de voz firme y controlado, dijo: «Piensa bien en lo que estás a punto de hacer. Esa arma no va a resolver nada aquí. Solo te hará el villano que todos ya están viendo». Las palabras de Tyson cortaron el aire como una espada. El policía vaciló, su mano aún sobre el arma, pero sin sacarla. Su compañero intentó intervenir, diciendo algo sobre protocolos y seguridad, pero su voz sonaba temblorosa. No esperaban que el simple acto de humillar a una mujer anciana llegara a este punto. Mientras tanto, la multitud fue ganando más fuerza. Las personas comenzaron a gritar frases de apoyo a Tyson, exigiendo que los policías soltaran a la anciana de inmediato. El grito unísono de «justicia, justicia» llenó el parque, creando una presión insoportable para los agentes. Estaban rodeados, no solo físicamente, sino moralmente. Tyson, dándose cuenta de que ese era el momento crucial, dio un paso al frente lentamente, con las manos levantadas para mostrar que no representaba una amenaza. Se acercó a la anciana esposada, miró directamente a sus ojos y dijo: «Usted no está sola. Vamos a resolver esto juntos». El gesto, aunque simple, fue profundamente simbólico. No solo estaba desafiando a los policías, estaba mostrando a la multitud el poder de la solidaridad y el valor. Los policías, ahora claramente acorralados, intentaron justificar sus acciones, diciendo que la mujer era sospechosa de algo que ni siquiera podían especificar. Sin embargo, Tyson no los dejó escapar tan fácilmente. ¿Sospechosa de qué? ¿De ser una mujer negra sentada en un banco? Esa es la única explicación para lo que están haciendo. Su voz resonó, golpeando a todos los presentes como un puñetazo en el estómago. Uno de los policías finalmente bajó la mano que estaba sobre la funda, visiblemente derrotado por la presión colectiva. El otro, renuente, comenzó a quitar las esposas de la anciana, mientras miraba a su alrededor, intentando salvar lo poco de dignidad que le quedaba. Cuando las esposas cayeron al suelo, todo el parque estalló en aplausos y gritos de alivio. La anciana, con lágrimas en los ojos, fue apoyada por Tyson. Él la ayudó a levantarse, manteniéndose a su lado como un verdadero escudo contra cualquier nuevo intento de abuso. «Ya está segura», le dijo en un tono bajo que solo ella pudo escuchar. Pero el impacto de su presencia fue sentido por todos los que estaban cerca. El clímax había pasado, pero las emociones seguían a flor de piel. La multitud, antes dispersa y pasiva, ahora estaba unida como una fuerza poderosa. Tyson, aunque sin decir nada más, había liderado una revolución en ese pequeño espacio de tiempo y lugar. El enfrentamiento directo había terminado, pero el mensaje que él transmitió quedaría grabado en la mente de todos. La tensión que antes era palpable dio paso a una energía diferente, la de la victoria, la de la justicia, la de la esperanza. Tyson, al enfrentarse a los policías y proteger a esa mujer, había demostrado que el poder del coraje individual podía inspirar a muchos a levantarse contra la injusticia. El ambiente en el parque había cambiado por completo. Donde antes reinaba el silencio de la omisión y el peso de la opresión, ahora flotaba una sensación de unión y alivio.
Las personas que presenciaron todo ya no podían volver al estado de indiferencia. Algo dentro de ellas había sido tocado, transformado. La anciana, que aún parecía absorber lo que acababa de suceder, miró a Mike Tyson con una mezcla de gratitud y admiración. Sostuvo sus manos con firmeza, como si intentara transmitir a través de ese gesto todo lo que las palabras no podían expresar. «Gracias», dijo ella, con la voz entrecortada, los ojos brillando con lágrimas que ahora eran de alivio. «Gracias por no haberte dado la vuelta como todos los demás». Tyson sonrió, pero su expresión llevaba la seriedad de alguien que sabía que esa batalla ganada era solo una pequeña parte de un problema mucho mayor. La ayudó a sentarse nuevamente en el banco, asegurándose de que estuviera cómoda. «Nadie debería pasar por esto». «Nadie», respondió él, su voz cargada de emoción contenida. La multitud a su alrededor comenzó a dispersarse lentamente, pero muchos aún se quedaron allí, observando la escena como si quisieran guardar cada detalle en su memoria. Algunos se acercaron a Tyson para agradecerle o expresar su admiración. Otros se acercaron a la anciana, ofreciéndole agua, palabras de consuelo e incluso abrazos. Era como si ese momento hubiera despertado lo mejor en las personas, la empatía, la compasión y el coraje que antes estaban escondidos bajo el velo del miedo. Pero Tyson no estaba completamente satisfecho. Sabía que la verdadera victoria no era solo liberar a esa mujer de la humillación, sino también plantar la semilla de un cambio más profundo. Se levantó y, con la atención de todos puesta en él, habló con una voz que parecía cargar toda la autoridad que había ganado en años de victorias y derrotas dentro y fuera del ring. Hoy vieron lo que sucede cuando decidimos no callarnos ante la injusticia. No se trata de mí. No se trata de quién soy. Se trata de lo que todos podemos hacer cuando tenemos valor. Esto no debería ser algo extraordinario. Debería ser lo básico. La dignidad, el respeto, la justicia. Eso es lo que todos merecen, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Esas palabras, simples pero poderosas, resonaron profundamente. Era imposible no sentir el peso de la verdad en ellas. Tyson entonces se giró hacia la anciana nuevamente, sosteniendo su mano. Dijo algo que parecía ser tanto para ella como para todos los presentes. «Eres fuerte. Hoy trataron de derribarte, pero estás de pie. Y mientras estés de pie, nunca ganarán». La anciana sonrió, sus lágrimas ahora secas, y respondió: «Me diste fuerzas cuando pensé que ya no me quedaban. Espero que todos aquí aprendan de lo que hiciste hoy». La escena se deshizo lentamente, pero el impacto de lo ocurrido quedó grabado en cada persona allí. Algunas grabaciones del evento ya circulaban en las redes sociales, acompañadas de hashtags como #Justicia y #Mike Tyson Héroe. El episodio, que comenzó como otro ejemplo de abuso y opresión, ahora se convertía en un símbolo de resistencia y esperanza. Cuando Tyson finalmente dejó el parque, lo hizo sin alarde. Caminó en silencio, con las manos en los bolsillos, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Sabía que ese momento no resolvería todos los problemas, pero quizás sería el inicio de algo más grande. Y eso, para él, ya era suficiente. La resolución de ese día no estaba solo en el desenlace inmediato, sino en la lección que quedó para todos los presentes. El parque, antes un espacio de tranquilidad y luego un escenario de tensión, ahora se veía como un lugar donde la justicia había prevalecido, aunque solo fuera por un día. Mientras la memoria de ese día comenzaba a esparcirse como un incendio en las redes sociales, el mensaje dejado por Mike Tyson no podía ser más claro. El coraje de un solo individuo puede encender una llama que ilumina la oscuridad de la apatía. Pero esta historia no es solo sobre Tyson. Es sobre cada uno de nosotros. Y es sobre ti. Imagina por un momento estar en ese parque, presenciando todo lo que sucedió. ¿Qué harías tú? ¿Tendrías el coraje de levantarte como lo hizo Tyson? ¿O te quedarías en silencio, esperando que otra persona actúe? Estas preguntas,
No fáciles de responder, son necesarias. Porque la verdad es que cada momento de injusticia que ignoramos es una oportunidad perdida para hacer el bien. Mike Tyson actuó no porque quisiera ser un héroe, sino porque sabía que si no lo hacía, estaría traicionando sus propios principios. Nos mostró que no es necesario ser famoso o poderoso para luchar contra lo que está mal. Todo lo que se necesita es la determinación de decir no al abuso, al racismo, a la opresión. Y ahora, la cuestión es, ¿qué harás con esta historia? Puedes elegir dejarla ser solo otra que escuchaste, algo que olvidarás en pocos días. O puedes hacer de ella un punto de inflexión, una inspiración para comenzar a actuar. No importa dónde estés o quién seas, tus acciones tienen el poder de crear un impacto. Comparte esta historia con alguien. Habla sobre ella. Discute cómo podemos, como sociedad, unirnos contra las injusticias que continúan rodeándonos. Porque al final, el cambio comienza cuando cada uno de nosotros asume la responsabilidad de ser la diferencia. Y recuerda, no tienes que enfrentar todo solo. Como vimos en el parque, el coraje de una persona puede inspirar a una multitud. Y una multitud puede mover montañas. No subestimes el poder de tus elecciones, por pequeñas que parezcan. Cada acto de bondad, cada palabra de apoyo, cada vez que eliges levantarte contra lo que está mal, es una victoria. Así que te pregunto nuevamente, si estuvieras en el lugar de Mike Tyson ese día, ¿qué harías? La respuesta está en tus manos. La historia que acabas de escuchar es más que un relato sobre coraje o justicia. Es un recordatorio poderoso de que los grandes cambios comienzan con pequeños actos. Mike Tyson no planeaba convertirse en un símbolo ese día, pero se negó a ser cómplice de la injusticia a través del silencio. Y eso marcó toda la diferencia. Vivimos en un mundo donde la indiferencia puede ser tan peligrosa como el mal mismo. El silencio ante la opresión permite que se propague. Pero cuando una persona decide hablar, decide actuar, una ola de cambio puede comenzar. Mike Tyson, con su historia marcada por luchas internas y externas, demostró que el pasado no define quiénes somos. Lo que nos define son las decisiones que tomamos cuando importa. Al igual que él, tú también tienes el poder de hacer la diferencia. No importa cuán pequeña o insignificante te parezca tu acción, el simple hecho de levantarte contra lo que está mal ya es una victoria. No dejes que el miedo o la duda te detengan. Recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Que esta historia te inspire a mirar a tu alrededor, a reconocer las injusticias y a creer que puedes hacer algo al respecto. Porque al final, no son los títulos que recibimos, sino las acciones que tomamos, lo que define quiénes somos.